Mi nombre es Guillermo Cortés Gómez, estudiante de Psicología UNAD, Cátedra Psicología Política, 4030-3324, con la doctora Dorfi Milena Blanco Barrera, Unidad 2, Etapa 3. El conocimiento de la ciencia política es trascendente para todas las personas en una sociedad como la nuestra, aquí en Colombia. El conocimiento político y la participación debe ser realmente bien entendida, como son las acepciones que más adelante expresaré y explicaré. Esto nos permite dimensionar el conocimiento de lo que es la vida social y en la que todos estamos participando en una y en otra forma en la parte de la política. Zulma Romero Leal dice: el pueblo es el legitimador del orden político. Esto para hablar del sujeto político. El sujeto político se consagra y se reside en la soberanía, que lleva varias explicaciones sociales y políticas. Se hace referencia al sujeto político como a un grupo o un colectivo comunitario o a un individuo con intereses comunes y concretos que refleja la expresión de una voluntad, decisión de actuación en lo público y en la política, para defender mecanismos que pueden o que influyen de manera apropiada para que se pueda institucionalizar dentro de la ley con argumentos legítimos. El sujeto político son comunidades políticas, la soberanía de los partidos, asociaciones con influencia pública como sindicatos, medios de comunicación, como son líderes individuales, como son agrupaciones empresariales. El sujeto político se caracteriza de manera apropiada en lo privado y público, ante el poder donde se emana la discusión, el conflicto, donde se participa para mejorar, para transformar, para potencializar y emancipar, y la soberanía sea en verdad dentro del campo de la libertad. Se explica que son estructuras coherentes, donde el juego de los intereses y poder son manifiestos. El sujeto político o el sujeto hipolítico, en su cualidad, son condiciones que determinan en sus propias naturalezas, en la naturaleza del sujeto, donde una cosa es el sujeto en política y otra el político, dimensión que la propuso Haller. ¿Qué es la subjetividad? Es un concepto que define la cualidad del sujeto. Refiere a lo que el sujeto pertenece, siente, lo que lo hace distintivo, lo que hace que sea su esencia. ¿En dónde? En el campo que le corresponda, en el campo de la política. Álvaro Díaz dice en la subjetividad política que es una fluidez de palabras, frases sin relación de dependencia. La categoría de la subjetividad política en diferentes disciplinas son separadas y de esa manera cada una hace una explicación apropiada de lo que es la subjetividad. En filosofía, es la idea de la naturaleza o el mundo, donde el sentido del espacio social construido se hace a través de las opiniones, se hace a través del saber, de las creencias, del sujeto político, son los fundamentos que establecen en sus códigos. La antropología estudia los diferentes tipos de gobierno, sus estructuras en cada sociedad. Y la ciencia psicológica subraya el subjetivo como expresión completa del sujeto en sus emociones, su mente, sus acciones en lo social y cultural,
La subjetividad política tiene tramas y desafíos en la formación y en la transformación de los jóvenes. En la trama de la subjetividad política, los jóvenes, que son constructores de paz hoy, se les dice y se les llama precisamente por sus desarrollos sociales, donde lo cuantitativo y las actitudes de la ciudadanía, la convivencia, la democracia, son propuestas en la socialización política, para tener en cuenta a los jóvenes, para tener en cuenta sus necesidades, para que hagan parte del Estado, para ser generadores y para que sean transformadores en la participación política y en la formación subjetiva en política. Categorías centrales de la subjetividad política está en la participación de jóvenes de estratos 1 y 2, jóvenes constructores de la paz. La investigación consolida actitudes favorables a la democracia con equidad, convivencia, estudio que se desarrolló en una parte cuantitativa y en la parte cualitativa. Se indica es necesario comprender la parte de la política de centro en los estados, como en Colombia, donde es y todo se centra básicamente en Bogotá. En el campo de las comunicaciones y la cultura, de acuerdo a lo propuesto por Hart, que es la capacidad de expresar decisiones de lo que se vive. Teóricamente, el trabajo sobre la justicia, reconocimiento, participación, paridad, desigualdad, exclusión, se mantiene en la parte crítica, en interpretar postulados que los manifiesta la Escuela de Frankfurt. Ofrece comprensión pedagógica crítica deliberativa que vincula la educación a la democracia y a la política. La subjetividad política, desde la psicología política, indica que los investigadores en sus conceptos son recientes. Abordan a hoy una vigencia disciplinar desde la ciencia de la psicología y la sociología política. La comprensión de lo transdisciplinar se ofrecen varias visiones epistémicas: el conocimiento científico, interrogantes, objetos de estudio, tendencias que plantean una comprensión mostrando una orientación hacia la psicología, los fenómenos de la conducta política. La psicología política, disciplina científica, rama de las ciencias de la psicología, estudia todo lo relacionado a la subjetividad, decisiones, contenidos, función política, prácticas comportamentales. Es el abordaje en las escuelas en lo psicoanalítico que descubre las causas, producen resultados hasta la psicología cognitivista, que estudia la parte mental, la capacidad de razonar, de pensar, solución de problemas. La ciencia de la psicología se introduce en el año 1910. Es importante saberlo porque la psicología política data del siglo XX, donde el desarrollo, hechos, investigaciones y teorías de la psicología social y la sociología determinan la rama de la psicología política en la ciencia de la psicología. ¿Qué es la psicología política? Es una disciplina científica que describe y explica comportamientos políticos, evidencias, investigaciones, observación, análisis. Es en la parte social política, ambiental, biológica, que incluyen al sujeto político, a la subjetividad política, a la socialización política, como de las relaciones de influencia mutua en las instituciones políticas y el comportamiento de los ciudadanos. La psicología política tiene un enfoque interdisciplinario en las ciencias sociales, que tienen bases políticas, sociología, tienen comercio, tienen economía. Estudia emociones, actitudes, creencias, comportamientos, fenómenos
fenómenos sociales y lo explica en sus teorías. La socialización política, dice Pamela Conover, que se refleja en un paradigma de interacción. Es la socialización política, con el aprendizaje de valores, actitudes y modos de comportamiento que ayudan a personas a encajar en la parte política y para convertir a las personas en buenos ciudadanos. Las teorías se expresan de manera macro. Lo importante es la socialización política, que es la que mantiene los sistemas políticos, que es la que enseña y que se debe enseñar en las escuelas desde la primaria por los padres y en la escolarización por los padres, por los profesores. Debe ser un nuevo caminar en la vida de la democracia, para que de esa manera realmente puedan haber cambios en las enseñanzas, en las ideas, en los pensamientos, para que la pedagogía sea moderna, para que la infancia y desde la infancia haya participación y actitudes y comportamientos a la política. Guillermo Cortés Gómez, estudiante de Psicología, UNAD 2023.